Percepción espacial. Bien, los movimientos que vamos a ver de cuerpos geométricos en esta unidad son los siguientes: rotación, traslación y simetría, el cual de este punto vamos a ver dos casos en particular: simetría central y simetría axial. Bien, a estos tipos de movimientos también se les conoce como movimientos isométricos, y son movimientos en los cuales se le aplica una figura dentro de un plano, ¿sí? Y que éste conserva su forma y tamaño, ¿ok? Nada más va a cambiar su posición dentro del plano. El primero que vamos a empezar a ver es con rotación, ¿sí? Que lo podemos ver también en nuestro entorno. En nuestras actividades también se puede ver estos tipos de movimientos, como es el giro de una rueda, el movimiento de un avión o el reflejo de nosotros en el espejo, ¿sí? Todos estos los podemos realizar dentro de un plano con figuras geométricas, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con lo que es la rotación, ¿ok? La rotación, bueno, es una transformación isométrica en la cual todos los puntos se mueven respecto de un punto llamado rotación, centro de rotación, y en un determinado ángulo llamado ángulo de rotación, ¿de acuerdo? Este ángulo de rotación nos indica también el sentido, pues este es uno de los elementos principales que conforman a este movimiento. En resumidas palabras, los elementos, ¿sí?, de este movimiento, es decir, las características de una rotación de una figura en el plano, es que este tiene un punto denominado centro de rotación, un ángulo y un sentido de rotación. De acuerdo a esto, cuando nosotros le aplicamos una rotación con un ángulo positivo, el sentido será de este giro de la figura será en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Y si el ángulo de rotación es negativo, será en sentido horario, ¿de acuerdo? Para explicar esto más a detalle, vamos a iniciar con el siguiente ejercicio. Ustedes observarán que es un triángulo, ¿sí? Puntos A, B y C, al cual le vamos a aplicar una rotación de 90 grados. Observen bien, hay unas reglas que se cumplen para estos tipos de movimientos. Para este tipo de movimiento en particular, podemos basarnos en estas reglas, que va a ser importante que lo anoten. Verán, hay que prestar suma importancia en estos casos, porque así van a venir algunos problemas que les voy a dejar en la actividad, que son los movimientos, solamente en estos ángulos se aplica 90, 180, 260. Ok. Siempre y cuando, ¿sí?, su punto de rotación sea con respecto al origen, es decir, en las coordenadas 0,0. ¿Ok? Tenemos el centro de rotación. Ok. Ahora tenemos, ¿sí?, lo que vendría siendo el ángulo de rotación. Y con esto, ¿qué también tenemos? El sentido. Y en este caso, como el ángulo es positivo, ¿en qué sentido va a ser el giro? Observen. ¿En qué sentido? Si es positivo el ángulo, va a ser en sentido horario, ¿correcto? Y si es negativo, va a ser en sentido antihorario. En este caso, va a girar hacia la izquierda, hacia acá. Y hagan de cuenta que está como un disco. Va a girar en esa dirección. Entonces, ustedes visualicen, imaginen cómo sería mantener fijo este punto, ¿sí? Y ustedes como que escalaran de esta esquinita y nada más hicieran una rotación de 90 grados. Entonces, cada punto de esta línea, ¿sí?, con respecto a la figura, hagan de cuenta que aquí está. Y la figura está a un punto, digamos, aquí fuerita, no me alcanzó el espacio, ¿sí? Se le va a aplicar un ángulo de 90 grados. Entonces, con nuestro transportador, aquí está 90 grados,
vamos a buscar el ángulo. Perdón, aquí. Nuevamente. Repito. Vamos a apoyarnos con nuestro transportador. Aquí no lo puedo hacer, pues no tengo un transportador digital. Y vamos a poner el centro de nuestro transportador sobre el punto de rotación. Y de ahí vamos a tomar el ángulo. Entonces, el punto A, en este caso, digamos que fuera así. Lo estoy imaginando. Debe haber un ángulo de 90 grados con respecto a su imagen. Eso también es importante. El resultado de aplicar un movimiento isométrico se le llama imagen. Y los puntos de esta imagen se representan como el nombre de la anotación de los puntos, ¿sí? De la figura, nada más agregándole apóstrofe y se le dice punto A'. El siguiente sería el resultado de darle un movimiento geométrico al punto B. El resultado de este movimiento de rotación va a ser un punto llamado B'. Entonces, esos puntos los vamos a determinar a partir de aplicar estas reglas. Con ayuda de ustedes, observen lo siguiente. Es dependiendo del tipo de rotación, ¿de acuerdo? Aquí 90 grados, 180 grados. Ok. Un ejemplo. Si el punto fuera A, ¿sí? Y las coordenadas fueran, sencillo, 3,2. Este será X. Este será Y, ¿correcto? Ahora, si nosotros le aplicamos una rotación a estos puntos, a las coordenadas de este punto A, para obtener su imagen que dijimos que se llama A', ¿sí? La imagen original y el resultado va a ser una imagen con puntos A', B', ok. Observen la regla que dice que si se le aplica una rotación de 90 grados, ¿sí? Las coordenadas van a ser las siguientes. El valor de la coordenada Y va a ocupar el espacio de la coordenada X. Aquí. Pero, observen, estamos multiplicando por un signo negativo, coma. Y las coordenadas de X de mi coordenada original va a ocupar el lugar de Y en la imagen, ¿de acuerdo? En la imagen. Explicando este ejemplo, vamos a hacerlo para A'. Observen. Entonces, para A', ¿sí? Voy a ponerle aquí para que entendamos un poquito mejor. A', al aplicarle esa rotación de 90 grados, el valor de X en este nuevo punto va a ser ¿qué? Va a ser el valor de Y, pero multiplicado pero con signo negativo. ¿Sí? Así es, ya lo comentaron. Así es, será menos 2,3. Y listo. Así se aplica un movimiento. Si le aplicamos un giro de 180, a ver quién me dice. Recuerde, ahora los valores de cada uno de los puntos de cada una de las coordenadas del punto original van a ser los mismos, pero cambiado con signo. Observen. Si observan esta parte, a ver, resalto con rojo. Aquí. Entonces, ¿cuánto sería si le aplicáramos un giro de 180 grados? Un ejemplo aquí. Sí, esto lo estoy denotando, no es así. Ok, ya comentaron. Efectivamente, menos 3, menos 2. Vamos entendiendo. Entonces, ustedes ya, supongo que ya imaginaron si nosotros le aplicamos un giro de 90 grados a esta imagen. O sea, observen, si yo aplico
un giro de 90 grados, ¿sí? A este eje, a esta parte del eje Y, va a ocupar el lugar de X, ¿sí? Si lo muevo a este punto, lo muevo hacia sentido horario, va a quedar aquí. Entonces, digamos que la figura, como les expliqué, de esto va a pasar a este movimiento. ¿Sí observan? Bueno, vamos a determinar los puntos. Los puntos, voy a borrar todo esto. Los valores, perdón, a ver. Los valores de las coordenadas de los puntos de la nueva imagen al aplicarle una rotación. ¿Cuáles serían? A ver, vamos a determinar el valor de A. Ahí con ayuda de ustedes sería menos 4 en X y en Y. Aquí hay un 1. ¿Sí? Ok. Ok, entonces sería 1. B sería menos 2,1. Y C va a ser, menos 2,4, ¿correcto? Ahora vamos a aplicarle el giro de 90 grados como nos indica el problema. ¿Sí? Ya con esa rotación quedarían las coordenadas de la siguiente forma. Para el punto A, la imagen quedará, observen, valor de X, ¿sí? El valor de X va a ser el de Y de la coordenada original. Es decir, 1 por negativo, 1 negativo, menos 1. Y ahora, para Y, en la imagen, así es, menos 4. Ya me comentaron aquí, efectivamente. Y así para cada una. Entonces, aquí también va a ser menos 1. Observe, estamos aplicando la regla. Aquí, para la coordenada, es un poco enredoso, podría ser, efectivamente, menos 1,2. Aquí el valor de X, este valor de X va a ocupar el valor de Y en la imagen. Pero observen que la regla, aquí, perdón, es menos 2. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y en este último, efectivamente, menos 4, menos 2. Y vamos a localizarlos en el plano. ¿Cuánto quedaría? ¿En dónde quedaría? Bueno, menos 1 en X quedaría por aquí. Menos 1. Ajá. Y 4. Menos 4 en Y. ¿Ok? Listo. Aquí está A'. Y B' va a estar menos 1, menos 2 aquí. ¿De acuerdo? Y C, menos 4, menos 2. Y listo. Con esto aplicamos un giro de 90 grados a la imagen original. Entonces, con esto, ¿quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para tomar participación, por favor, nada más levantar la manita virtual. Vamos a determinar ahora los valores de A' y B' de esta imagen al aplicarle a esta imagen un giro de 180 con respecto al origen. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a resolverlo. Hagan ustedes mientras. Levanten la manita virtual para tomar participación. Para aplicar 180 grados. ¿Cuánto va a ser el valor de las coordenadas de A', B' y C'? Ok, ya, Roberto. Excelente. ¿Cuáles serán los valores? Si gusta comentármelo también, no hay problema.
¿Sí? ¿No? O sea, a ver, ok, regresamos. Ya, determinamos los puntos y efectivamente hay que prestar atención a este movimiento ya que tiene relación con el otro tipo de movimiento geométrico que es simetría central, que tiene como punto de reflexión el punto en el origen. Entonces, este movimiento es equivalente a que hiciéramos un giro de 180 grados como el que acabamos de ver. Y efectivamente esas son las coordenadas. Ahora, con el siguiente tipo de movimiento se llama traslación. ¿Ok? Este también tiene sus características en particular, pero veamos. Observen, una traslación de una figura geométrica desplaza todos los puntos de ella en una misma magnitud, dirección y sentido. ¿De acuerdo? Esto se le conoce como un vector. Un vector, ¿sí? Es un ente matemático como una recta o un plano y se representa de esta manera. V y la flechita en la parte superior. Y lo podemos expresar como coordenadas X, Y. ¿Ok? Observen, ¿por qué? Porque las coordenadas nos indican la dirección. Es decir, si es en horizontal y si es en vertical. Esas son las direcciones. Y nos dice un sentido. Este es que si va a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, este es el sentido. Y una magnitud porque nosotros, si partimos de un punto dentro de un plano, ¿sí? Estamos en este punto y movemos ese punto a las coordenadas que nos indica el vector, ¿sí? En X y en Y, vamos a llegar a otro punto. Entonces, ese movimiento que hubo del punto inicial al punto final tiene una magnitud. Y es por eso que se expresa como con una coordenada. Ahora, dice aquí, al trasladar un punto A, le corresponderá a otro punto A', donde la longitud, ¿sí? La longitud, la distancia que hay entre el punto A, aquí punto A A', es igual a la magnitud del vector, o es igual al movimiento, a las coordenadas del vector. Es decir, tantos en X y tantos en Y. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos entonces con el ejercicio para que quede un poquito más claro. A ver, observen ahí. ¿Qué nos dice? Que traslademos esa figura, ¿verdad? El triángulo con respecto al vector. Observen que, noten que la rotación fue con respecto a un punto de rotación y un ángulo. Aquí el vector es con respecto a un vector, es decir, una serie de coordenadas aquí. Entonces, determina las coordenadas de los vértices del triángulo A, del triángulo imagen, pues, A', B', C', ¿ok? Entonces, con ello, vamos a hacer lo que les dije. Vamos a mover cada punto, observen, o sea, lo que nos dice. Todos los puntos de la figura geométrica, ¿sí? Se desplazan hacia una misma magnitud, dirección y sentido. Es por eso que las coordenadas, se expresa el vector como coordenadas. Entonces, ¿cuánto nos vamos a desplazar a partir del punto A? ¿Sí? Del punto A. De acuerdo a ese vector, la dirección. ¿Cuántos? 4. 4 en horizontal. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahora, ¿cuántas unidades vamos a movernos en vertical? -2, ¿verdad? X y Y. Entonces, -1, -2. Y ubicamos aquí nuestro punto, que sería A'. Ahora, para B, vamos a movernos igual.
Ahora voy a hacer hacia arriba. 1, 2, 3, 4. 4 en horizontal. ¿Sí? Positivo, negativo. O sea, ya saben eso. 1, 2, 3, 4 y en vertical, menos 1, menos 2 y ya está. Aquí se encuentra el punto. Vamos bien, supongo. Ahora, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, en C, ahora, igual. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y menos 2. Menos 1, menos 2. Ok, entonces, ahora sí. El valor, el punto va a ser aquí. Nosotros podemos ya darnos una idea con esto, cuáles son los valores de la imagen de B', A' y C'. Ok, fácil, ¿no? Pero también podemos seguir una regla, la siguiente. Observen, si las coordenadas del punto P, ¿sí? Un punto P cualquiera, ¿sí? Que tenga coordenadas A, B, ya saben que este es X y Y, así lo explica el libro. Y el vector en coordenadas es, observen que las coordenadas tienen sus coordenadas X y Y. Ok. Entonces, la imagen por la traslación tiene coordenadas la imagen. O sea, al aplicarle este vector, va a tener los valores de sus coordenadas, de los valores en X y en Y, va a ser igual a ¿qué? Observen, la suma del valor en X, que sería A, más la suma, o sea, la suma del valor de X del punto original, más el valor de X de la coordenada del vector H. ¿Observamos eso? Coma, y para Y, esto es lo que salga de esa operación va a ser para X, y el que salga de la operación de el valor de Y, que sería del punto original, que es B, más el valor de Y del vector, que sería K, tenemos el valor de Y de la nueva imagen, de la imagen, al aplicarle esta traslación. ¿De acuerdo? Entonces, ay caramba. Con eso, creo que ya expliqué más a detalle cómo se realiza la traslación, ¿sí? Esto es en un plano cartesiano, donde tengamos fijados nuestros puntos de la figura. Ahora, las coordenadas de nuestra figura, perdón. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer lo siguiente? Aplicando esta regla, vamos a determinar cada uno de los puntos de la imagen. Vamos, observen. A, B y C, ¿de acuerdo? Ya dijimos que era menos 4,1 y el otro es menos 2,1 y C es menos 2,4, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicarle a esta regla. ¿Cuáles serán los valores? Los valores, ¿cuáles serán? Entonces, vamos a determinar A' primero, que sería el valor de las coordenadas, el valor de X de la coordenada de la imagen original, que es menos 4, más el valor de la coordenada en X de nuestro vector, que es 4, ¿de acuerdo? Entonces, esto es para X. Y en Y va a ser el del original, que es 1 más, pero es negativo. Vamos a ponerlo más menos 2, así. ¿Listo? Esto es para obtener Y. ¿Y cuánto va a dar? Pues A', las coordenadas de A' van a ser 0, menos 1. ¿Listo? Bien, así es. Muchas gracias. Vámonos un poquito más rápido. Ya aplicando esto para el B'. Entonces tenemos menos 2 más 4. Menos 2 más 4 va a darnos 2. Y enseguida el valor de Y es 1 y el valor del vector en Y es, así es, menos 2 más 1
Ajá. Ya me dieron todos los valores. Excelente. Entonces, vamos bien aquí. Entonces, al final, el último es 2,2. Y vemos que sí coincide, ¿cierto? El valor de A sí es 0 en X, menos 1. Coinciden. Y en B sería 2 en X, menos 1 en Y. Y finalmente el C sería 2,2. ¿Correcto? ¿Dudas aquí? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Excelente. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Participación, manita arriba, por favor. Es un vector de igual a 5, menos 5. Por favor, levanten su manita para determinar los puntos de las coordenadas de la imagen. ¿Ok? Que sería A', B' y C'. Su manita virtual, por favor. Voy a poner pausa. ¿Me gusta comentarme o activar su micrófono para decirme los valores, por favor? En A' Ajá. me dio 1, menos 4. 1, menos 4. B' menos 3, menos 4. Y C' me dio menos 3, menos 1. Perdón, ¿qué me pasó? Menos 3, ¿dijo? En C' menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1. Ok. ¿Alguien le dio uno diferente? Así es. Hay un pequeño detalle, Hugo. Sí, no son menos, son más. A los 3. Ajá, así es. Así es. Es correcto. Gracias. Gracias, Aranz. Ok, así es. Ahí para que los anoten, no sé, les van a ser referentes a la actividad. Continuamos. Ok. El siguiente es simetría. Aquí vamos a tener dos casos. Lo que es simetría axial y simetría central. Ahorita vamos a ver en qué se diferencia uno y del otro. Ustedes, bueno, la simetría central podemos compararlo, podemos compararlo con el reflejo, la simetría axial podríamos compararlo como el reflejo de una imagen en un espejo, como este que se muestra aquí. ¿Sí? Es la primera que vamos a ver, lo que es simetría axial. ¿Ok? Entonces, vamos, una reflexión, también se le conoce como reflexión, es una transformación isométrica en la que a cada punto de una figura se le asocia otro punto llamado imagen. ¿De acuerdo? Entonces, el punto y su imagen deben de estar a igual distancia, ¿sí? De una recta llamada eje de reflexión. ¿Ok? Eje de reflexión. En este caso sería eje L. Oh, bien. Eje de reflexión o de simetría. Y el segmento que une el punto con su imagen debe ser perpendicular a ella. Es decir, debe de haber un ángulo
de 90 grados con respecto al eje de reflexión. Oh, bien. Vamos a hacer esto con el siguiente ejemplo. Entonces, nos quedamos con el tema de simetría, también conocido como reflexión. ¿Ok? Este tipo de movimiento se compara, en este caso particular, simetría axial a un reflejo de alguna imagen con el espejo. Aquí, a diferencia de los otros, vamos a ver lo siguiente. ¿Ok? Vamos. Ya sabemos que al aplicarle un movimiento a cada punto de una figura, asociándolo con otro punto, al que vamos a llamar imagen, ¿sí? Al aplicarle este movimiento, el resultado de este movimiento se va a llamar imagen. Y ya sabemos cómo lo vamos a denotar, simplemente agregando un apóstrofe a cada punto, de acuerdo a la notación que él tenga. Bien, con respecto a la simetría axial, lo que se va a hacer es lo siguiente. Como dice ahí, el punto y su imagen deben de estar a igual distancia de una recta llamada eje de reflexión. Este es el eje de reflexión o de simetría. Y el segmento que une el punto con su imagen, ¿sí? Debe ser perpendicular a ella, ¿de acuerdo? Es decir, este segmento E', al pasar por el eje de reflexión, nos tiene que formar un ángulo de 90 grados. Ok. Entonces, las características, sí, o bien las condiciones que cumple este movimiento son las siguientes: que la distancia de un punto y su imagen al eje de simetría es la misma. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos una reflexión a una imagen, en este caso el punto E al eje de simetría, vamos a tener una misma longitud, ¿sí? Una misma longitud. En centímetros o las unidades que sean, ¿sí? Pero la distancia va a ser la misma que hay del punto E al eje de simetría, comparación con el eje, con el punto E', es decir, su imagen, con respecto al eje de simetría. Entonces, para que quede claro este tipo de movimiento, vamos a explicar el siguiente ejercicio. Bien, aquí se observa el siguiente ejercicio. Tenemos un triángulo al cual le vamos a aplicar una reflexión, ¿sí? Una simetría axial. ¿Con respecto a qué? Con respecto al eje Y. Ubicamos, tenemos el eje Y. Esta línea va a ser, lo que viene siendo toda esta línea, va a ser nuestro eje de simetría. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar, ¿sí? Vamos a trazar una recta, ¿sí? Así, de esta manera. Vamos a iniciar con el punto A. ¿Ok? Lo voy a hacer con el punto A. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar del vértice A una recta, ¿sí? Que sea perpendicular con respecto al eje de simetría. ¿De acuerdo? Que sea perpendicular. ¿Qué quiere decir esto? Que sea perpendicular. Que forme un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo mismo que mide, lo que mide de aquí a aquí, lo vamos a prolongar, ¿sí? Para de esta forma localizar su imagen. Observen que tenemos la distancia de punto C al eje de simetría es 1, 2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, esa misma
distancia es la que vamos a considerar, ¿sí? Para prolongar esta recta, ¿de acuerdo? Y poder determinar su imagen, que sería, en este caso, C', 1, 2. Ubicamos entonces el punto C' en esta coordenada. De igual forma, vamos a hacer este procedimiento para cada uno de los vértices de esta figura, de nuestro triángulo. Vamos a hacerlo. Observen. La distancia que hay del vértice A al eje de simetría es 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Esa es la misma distancia que vamos a tomar para este caso. Entonces, aquí sería 4 en X, ¿ok? Y ubicamos. Debe formarse una línea perpendicular. Es decir, que forme 90 grados. Y esto ya estamos considerando que va a ser A'. Y para B va a ser lo mismo. Observen que son 2 unidades, al igual que el punto C en X. Ok, lo vamos a ubicar aquí. De tal modo que al prolongar esta línea nos forme un ángulo también de 90 grados. Listo. Tenemos aquí que este va a ser B'. Y ya con ello hemos determinado las coordenadas o los vértices de la imagen al aplicarle una reflexión a dicho triángulo. Entonces, ¿cómo ven? Y así de esta manera ubicar cada uno de los puntos. Del punto A', B', C'. Bien. La otra forma es seguir la siguiente regla. Observen que dice que para reflejar un punto con respecto a los ejes X, Y, se puede usar la siguiente regla. Sí, dependiendo del eje que vayamos a ocupar para realizar la reflexión, ¿de acuerdo? Aquí, dice que la reflexión respecto del eje X, van a observar aquí que tenemos las coordenadas originales, ¿de acuerdo? Estas son las coordenadas originales. Los valores de esas coordenadas van a cambiar cuando apliquemos dicha reflexión, dicha simetría axial. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si observan, se cumple la siguiente regla. Los valores de las coordenadas en X y Y van a prevalecer, pero solamente va a cambiar una cosa. Va a cambiar en su signo, ¿quién? El punto, sí, en el eje Y. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar ahora, pero de contrario, si hacemos la reflexión con respecto al eje Y. Aquí el que va a cambiar de signo es X, pero los valores de las coordenadas van a prevalecer. Veamos, apliquemos esta regla para esta imagen que tenemos aquí, que ya lo habremos realizado y quedaría así. A, B, C. A, ya sabemos que es menos 4, 1. B es menos 2,1 y finalmente C que es menos 2,4. Ok, vamos a aplicarle, ¿sí? La reflexión, la simetría axial. Utilizando la regla, las coordenadas de la imagen, es decir, del punto A', B', C' serán las siguientes. ¿Ok? Que la regla dice lo siguiente. Aquí lo voy a indicar. Observen, aquí está. Que van a ser los mismos valores, observen, en X y en Y. Pero ¿qué va a pasar en X? Solamente se le va a cambiar su signo. Aquí tenemos que X es menos 4, por lo tanto, en la imagen, ese valor de X va a ser 4. Y así de fácil. Y 1 en Y. Para B es menos 2, pues en la imagen va a ser 2,1. Y en C es 2,4. Y vamos a ver si se cumple. Así es. Excelente. Vamos bien. Ahorita voy a tomar participación con una actividad referente a este tema. Entonces, continúo. Ubicamos que A efectivamente se encuentra en 4 en X, y 1 en Y.
B está 2, se encuentra en 2 en X y 1 en Y. Y finalmente C, que se encuentra, C', se encuentra ubicado en 2 en X y 4 en Y. Y efectivamente, se cumple. Vamos entonces, ustedes, aquí voy a explicar, voy a preguntar, ¿tienen dudas? ¿Todo está quedando bien? Perfecto. Si no hay nada que decir, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Por favor, realicen el siguiente ejercicio. Apliquen una simetría axial, ¿sí? Con respecto al eje X. Por favor, díganme cuáles son las coordenadas. Levante la mano virtual para tomar participación. Recuerden, A', B' y C'. ¿Quién levanta la mano virtual? Brian, adelante, dígame. ¿Cuáles son las coordenadas? De A, La coordenada A sería 4, 4. 4X y 4Y. Ah, no, sí. No, 1Y. Perdón. Sí. Es 4X y 1Y. De acuerdo. Ajá. Y en la B sería 2 menos 2X y 1Y. Sí. Y en esta sería 2X y 4, ahora sí. ¿Alguien les dio un resultado diferente? Bien, como observaron, no es tan complicado siempre y cuando sea con respecto a los ejes de nuestro plano cartesiano. Ok, ahora vamos a ver otro movimiento que nos falta por ver, que es simetría central. Ok, en este movimiento lo que vamos a hacer es trazar, ¿sí? Trazar una recta del punto, del vértice o del punto de la figura, ¿sí? Hacia el punto de reflexión. Aquí, a diferencia de la simetría axial, que teníamos un eje de simetría, aquí lo que vamos a tener es un punto de reflexión o punto de simetría. Entonces, vamos a leer lo siguiente. La simetría central, ¿sí? Es una reflexión en la que los puntos de la figura original y sus respectivas imágenes están a igual distancia de un punto llamado punto de simetría. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la misma distancia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Para esto podemos recurrir a la siguiente regla. Cuando nosotros tenemos una simetría central con centro, perdón, aquí es el centro en el origen, en la coordenada 0,0, ¿ok? Será este equivalente a que aplicáramos una rotación de 180 grados, ¿ok? Que es lo que vimos en rotación, ¿se acuerdan? Que siguiendo la regla, cuando nosotros aplicamos una rotación de 180 grados, lo que ocurrirá con las coordenadas es lo siguiente, que se le va a cambiar el signo a cada uno de los valores de la coordenada original. Entonces, eso es lo mismo que vamos a aplicar aquí, pero sin esta regla lo que podemos hacer es lo siguiente. De acuerdo al punto, sí, tomamos ubicación del punto, que en este caso aquí nos dice que al triángulo se le aplica una simetría central con respecto en el origen, es decir, en la coordenada 0,0. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde nuestro punto de reflexión, es decir, este punto central que nos indica el problema, vamos a contar las unidades que hay en dirección de la imagen y luego vamos a realizarlo, pero en sentido contrario a partir de ese mismo punto. Explico. Con el punto A, con el vértice A de la figura, vamos a ver cuántas unidades hay. Tenemos -4. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero en sentido
contrario. Si fue hacia la izquierda, ahora vamos a hacerlo hacia la derecha. ¿Ok? 4. Ok, listo. Para el mismo vértice A. Ahora en vertical, ¿sí? O arriba, abajo. En vertical va a ser una unidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacerlo, pero ahora en el sentido contrario, que sería -1. Y listo. Ubicamos que aquí va a estar A'. Ahora, para B, de igual manera, vamos a ubicar que tenemos 2 unidades, entonces en el sentido contrario, estaría aquí en X y en Y va a ser una unidad, así que si es hacia arriba, entonces hacia abajo, de esta manera. B'. ¿Listo? Y finalmente con C, 2 hacia la izquierda, entonces vamos a hacer 2 hacia la derecha, ¿ok? Y hacia arriba, hacia abajo son 4 hacia arriba, entonces -4, 4 hacia abajo, quedaríamos en -4 y ubicamos. Listo. Y con esto ya podemos determinar los puntos, ¿sí? Las coordenadas de los puntos. Entonces, si aplicamos la regla, ¿cómo quedaría? A', B' y C'. Pues bien, siguiendo la regla, las coordenadas originales, sabemos que en A es -4 en X, entonces se le va a cambiar el signo, va a ser 4 en X, y en Y también se le va a cambiar el signo. En Y es 1, entonces es -1. Y así para cada punto de esta figura. Para B es -2, va a ser 2, -1. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Y en X tenemos que es -2. Y en Y, como es 4, va a ser ahora. Ay, caramba. Aquí va a ser 2. Y en 4 va a ser -4. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a ubicar que vamos a ver que efectivamente la coordenada A está en el punto. Del punto A se encuentran las coordenadas 4, -1 en Y. Y B se encuentra en 2 en X, -1 en Y. Y C lo tenemos ubicado en 2 en X y -4 en Y. Listo. ¿Sí? Y de esta manera tenemos una figura que es congruente a la original. Es decir, que tiene los mismos ángulos y las mismas medidas de sus aristas son iguales al de la figura original, al igual que su forma. Entonces, ¿dudas con esto? Si no, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahorita lo importante, les voy a dar chance para que lo anoten, ¿sí? Las reglas. Bien. A ver. Para tomar participación, alguien que determine las coordenadas de la figura al aplicarle una reflexión, una simetría central con respecto al origen. ¿Cuáles serían? Levante la mano virtual. Bien. Aranzas me va a comentar que las coordenadas en A' van a ser 1,2. B' es 4,2. Y finalmente C' es 1,4. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos a ubicar los puntos en el plano. ¿De acuerdo? Para A, 1 en X y 2 en Y. Para B será, aquí es A', para B es 4 en X y 2 en Y. Y para C, finalmente, sería 1 en X y 4 en Y. Listo. Con esto tenemos la imagen congruente a la
figura original. ¿Qué tal? Maestro, pero ese es con respecto a el punto central 0, 0, ¿no? Así es. Y si es con otro punto central, Pues ustedes ubican el punto en el que está ubicado, ¿sí? Si estuviera aquí, ustedes cuentan las coordenadas, ¿sí? Hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, en horizontal, ¿sí? Y en vertical. De esta manera. Y entonces, si yo parto de aquí, tenemos 1, 2, para A. Entonces, esas mismas vamos a movernos hacia sentido contrario a partir del punto de simetría, del punto de reflexión. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuáles serán? vamos a hacer otro plano cartesiano, como quien dice. Ah, efectivamente, así es. Ok. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal? ¿Todo bien con esto? Esto lo explico porque es de los temas que van a ver ustedes. A ver, comparto ahorita. Permíteme. Comparto la imagen. Observarán aquí que ya les dejé la actividad 1 de este segundo parcial, que son las mismas que se las había dejado anteriormente en el primer parcial. Esto debido a los pequeños detalles que ocurrieron, debido a que varios hicieron esta actividad dentro de la misma hoja y está todo amontonado. Era por la idea de que todavía no sabían cómo aplicar esos tipos de movimientos. Entiendo por ese detalle. Entonces, hicieron un desastre, pues, y yo les puse estos cuadritos, ¿sí? Para que lo tomaran de guía y de esta forma lo traspasaran a su cuaderno. Y así, de esta manera, ustedes harían una imagen similar a la que está aquí. Ustedes ubican los puntos, ustedes tienen su cuaderno, ya saben que es una rotación. Ahorita lo voy a explicar de todas maneras cómo hacerlo con ayuda de un juego geométrico. Entonces, Maestro, ¿sí? y si nosotros no lo hicimos, bueno, yo lo hice así como lo está explicando, Ok, se lo reenvío. sí, así es. Si lo hacen como yo lo estoy explicando, sí me lo reenvían. Ajá. Ok, ahorita lo voy a explicar cómo se hace con un juego geométrico. ¿De acuerdo? Entonces, estas de la actividad 2, aquí me equivoqué, le puse 10. Esta actividad, lo que van a hacer es aplicar lo que vieron es ahorita, hasta el momento, lo que hemos visto, que es en el plano cartesiano, ¿sí? Si pues, se rota 270 grados, entonces aquí están las coordenadas, ¿sí? Los puntos, las coordenadas de los distintos puntos, y que se le va a aplicar una rotación en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a determinar cuáles de estas opciones son las nuevas coordenadas de la imagen, ¿sí? También esta última, y aquí tienen su tablita de respuestas que ustedes van a tener que rellenar o traspasar a su cuaderno, por favor, para que lo hagan, ¿sí? Y en bueno, ustedes lo van a poder hacer el recorte o apoyándose con los cuadros. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros. Entonces, ustedes ahí ubican y así se pueden guiar de esta forma o recortan la imagen y lo pegan, como se les haga más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un detalle. Ustedes dicen, pues, dibuja la figura, ¿sí? Que se obtiene al aplicar se haga una traslación según el vector. Luego, esto no, lo que luego responde no. Ustedes nada más van a hacer lo que menciona ahí. Ustedes van a aplicar lo que va a ser, lo que sería una traslación, ¿sí? Con respecto a este vector. Recuerden que es mover cada uno de los puntos, ¿sí? Hacia esas coordenadas, 2 en X menos 3 en Y. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que trata la actividad 1 y 2 de este segundo parcial. Dejo de compartir. Bien. Voy a volver a compartir nada más los temas anteriores para que tomen
Apunte. Listo. ¿Sí se observa? ¿Sí se ve? Sí. Bien. Vamos a hacer los movimientos, sí, en un plano. Ya no en un plano cartesiano, así nada más en el espacio. Entonces, si tenemos un punto de rotación, el primero que vamos a ver es el punto de rotación. Tenemos nuestro centro, y en este caso es un punto P. Vamos a aplicarle una rotación. Recuerden que es una de las características que tiene este movimiento. Un sentido y un ángulo, ¿de acuerdo? Y un centro de rotación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una recta, ¿sí? A partir de nuestro vértice A hasta el centro de rotación. De la siguiente manera. Así. Listo. Ahora, ya que hemos trazado esta recta, esta línea, vamos a hacer la abertura de acuerdo al ángulo que nos indique el problema. Que si este es de 90 grados o si este es de no menos 90 grados, depende, nos indicará el sentido. ¿Ok? Si este fuera 90 grados, ¿qué sentido va a ser? Aquí. Si este fuera 90 grados, ¿qué sentido va a tomar? ¿Sentido horario? No. Si es 90, recuerden que es partiendo desde ángulo cero, ¿sí? Desde cero. A, ¿qué movimiento es este el que hice? Hacia la izquierda. Es un antihorario, ¿no? Antihorario, así es. Ok, lo voy a poner aquí. Sí. Ok, caray, no se trazó bien. Está regular. Ok. Y en el otro, si fuera negativo, ¿en qué sentido? Horario. Horario, sí. Es decir, nos vamos a apoyar de aquí, de este lado. A lo que me refiero es que si tenemos, por ejemplo, en este caso, la figura, ¿sí? ABC, y nuestro centro de rotación es P, vamos a aplicarle 90 grados. Entonces, para que sea en esta dirección, hacia esa dirección, yo lo que voy a hacer es acomodar mi transportador, ¿sí? El punto central, ya saben, de este transportador, lo voy a poner sobre el punto, sobre el centro de rotación, el punto P, de esta forma. Y ahora sí, de esta manera, yo tomo la medida, ¿sí? Es decir, el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, hacia la izquierda, de esta forma. Y ya, de esta manera yo trazo una línea ahora que vaya del centro de rotación hacia esa dirección, hacia esa abertura. ¿De acuerdo? Si fuera menos 90, yo lo voy a hacer de esta forma ahora. ¿De acuerdo? Hacia la derecha, en sentido de las manecillas del reloj. Y quedaría ubicado aquí el punto. La línea lo vamos a trazar. ¿Para qué las líneas? Pues las líneas me van a servir de guía. De esta forma. ¿Sí? Hacia esta dirección es menos 90. Ay, qué caray. Es 90. Y hacia esta dirección es menos 90 grados. ¿Ok? Bien, continúo. Entonces, vamos a hacer lo mismo
Hoy permítanme. Ahora, ya que dibujé mi línea guía, ¿sí? Lo que voy a hacer es tomar la misma longitud, la misma medida que hay del vértice A hasta el centro de rotación. Que en este caso vamos a usar mi escuadra. En esta regla tomamos la medida y 7 centímetros, pues la misma que debe de haber ahora en esta otra dirección, hacia esa abertura, que sería aquí. En esta parte, ya no se ve. Y en el otro sentido, no importa, ¿sí? Para eso son nuestras líneas guía. ¿Ok? Otra forma de hacerlo, yo lo voy a hacer con ayuda de mi compás. Entonces, yo lo que voy a hacer es desde el centro de rotación, hacer una abertura hacia el vértice A y de esta manera tomo las medidas. Así está. O de esta manera. Listo. Más rápido. Bien. Ya con esto yo ya ubiqué que es A', ¿sí? ¿Dónde está ubicado A'? En el espacio. Entonces, ¿estos pasos le quedaron claros? ¿Por qué? Porque estos son los mismos que se va a hacer para cada uno. Vamos a enfocarnos en uno. Vamos a aplicar el de menos 90 a cada uno de los lados. Digo, a cada uno de los vértices. Al vértice B, ¿sí? Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es trazar una línea guía, ¿sí? De esta forma. ¿Listo? También vamos a hacerlo para el vértice C. Nuestra línea guía. Listo. Y ahora sí, nos vamos a apoyar dependiendo del signo del ángulo. Si es negativo, vamos a apoyarnos de esta forma. Si es positivo, de esta otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, para B, vamos a hacerlo. Nos apoyamos en el centro de rotación y vamos a hacer, tomamos la abertura de 90 grados. Aquí está el ángulo. Trazamos la línea guía. ¿Listo? Y ahora tomamos la misma medida con su regla. Ustedes pueden tomarlo con su regla. Son 15. ¿De acuerdo? Estaría por aquí. B'. Pero les digo, yo lo voy a hacer con el compás. Tomo la abertura y trazo. Ya tengo B. Ahora lo mismo para C, para el vértice C. Vamos a hacer lo mismo. Nos apoyamos sobre la línea y acomodamos nuestro transportador, ubicamos el ángulo y trazamos una línea guía. O de una vez tomamos la medida de aquí. Ustedes ya saben que es 25. Entonces, 25. Si tienen una regla, aquí estaría el punto, ¿sí? Pero yo les estoy enseñando. Ok, ya ubiqué los puntos de la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es unirlos. De esta manera. Ok. ¿Qué caray? Y unimos los puntos. Unimos los puntos y ya tenemos nuestra imagen. A', B', C', ¿sí? Que sería el resultado de aplicarle una rotación de menos 90 grados a nuestra figura ABC. Esto, bueno, está relacionado con la actividad 1, ¿sí? La primera que tienen aquí, donde tienen que aplicarle la rotación, ¿sí? Cuando se pasa, por ejemplo, que es 240, más sencillo restarle el 360 menos 270 aquí, que es negativo, ¿sí?
y tomar la abertura en positivo. ¿Cuánto quedaría? Por ejemplo, si yo le aplico 270, yo tendría que trazar una línea, ¿sí? Para ese ejercicio, como ya pasa de 180, ahora estoy en el otro cuadrante, bueno, más bien ya lo voy a llevar aquí, ¿sí? Va a ser vamos a apoyarnos aquí, sobre la línea, y entonces vamos a continuar todavía lo que falta para que tenemos 180, para que nos dé menos 270, pues tengo que hacer una abertura de 90 grados, ¿verdad? Hasta aquí, y aquí estaría ubicado C'. Pero hubiera sido lo mismo si nosotros, por ejemplo, le restamos a 360, porque ya es casi todo el giro, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros le restamos a 360, el ángulo que nos dice en negativo, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 270, 360 menos 270, ¿cuánto nos da? 90. Entonces, nosotros pudimos ver tomado en sentido contrario a las manecillas de reloj, porque ya tendríamos un ángulo positivo y quedaría para C igual. Y no tendríamos que dar tanto rollo, ¿verdad? A trazar una línea aquí, seguir y continuar ahora de este punto. ¿Me explico? A ver, voy a dejar de compartir. Bien, esto es para rotación. El que sigue es traslación. Y aquí, pues, vamos a hacer uso de esta directriz que nos indica hacia qué dirección y en qué magnitud. Nos indica en qué magnitud. Observen ahorita. Con la misma figura. Vamos a ponerle una directriz de 5 centímetros. ¿Ok? Hacia esa dirección. Voy a hacerlo con el punto A. Con mi vértice A voy a realizar dicha traslación con respecto a esta directriz. ¿Ok? La directriz tiene una longitud de 5 centímetros y nos dice que es hacia esa dirección. Entonces, para yo hacer este movimiento, partiendo del primer vértice, del vértice A, tengo que trasladar este punto hacia esa misma dirección y hacia esa misma longitud. Es decir, voy a tener que trazar el punto. Ahora A' va a estar aquí. Es un supuesto, sí, ahorita les voy a enseñar. Tiene que ser paralelo, ¿eh? Este movimiento que voy a hacer con el punto tiene que ser paralelo a la directriz, ¿de acuerdo? Entonces, y esta debe tener la misma distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poder hacer este movimiento de la manera correcta? Bueno, yo les digo siempre, para este caso, van a recurrir de una escuadra. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Vamos a trazar una línea perpendicular, es decir, una línea que nos forme un ángulo de 90 grados con respecto a esta directriz. ¿Ok? Entonces, para esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a apoyar mi escuadra sobre esta directriz, ¿sí? Ahí más o menos. Y voy a trazar una línea guía por detrás de la imagen. De esta forma. ¿Sí? Esta línea se supone que es perpendicular a la directriz. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar líneas guías para cada uno para el vértice A. En este caso, de esta forma. Ahora me voy a apoyar en esta línea. Así, de esta forma, voy a trazar una línea que
va a ir hacia ese sentido, hacia esa dirección de la directriz, si se observa, y que sea paralela, es lo que me importa. De igual manera va a ser para los demás, pero observen, ahora sí, ya tengo la línea guía y tomo la medida, que dije que es de 5 centímetros, es de 10 centímetros, 5 centímetros, aquí, digamos, es un supuesto, ¿sí? 5 centímetros, ¿sí? En realidad son 13 centímetros, pero es para que se alcance a ver. Y listo, A'. Ok, esto lo podemos hacer también con el compás para tomar esa abertura. Esa misma abertura para todos con el compás. Tomamos la medida de la directriz, así, y de esta forma trazo. Y listo, ahí ubico el punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso mismo voy a hacer para cada uno de los vértices. Observen. Para B también lo vamos a hacer, para el vértice B. Trazamos una línea. ¿Listo? Para C también. Listo. Y todos deben tener la misma medida. Entonces voy a usar el compás, hago una abertura con la misma medida de la directriz, ¿sí? Con la misma longitud, ahora sí. Y trazo los puntos de la imagen. Fácil. Tenemos B' y C'. Y unimos para obtener la imagen A', B', C'. Listo. ¿Qué tal? ¿Complicado? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, vamos ahora con el siguiente. De hecho, voy a aprovechar que está esta línea aquí. ¿Sí? Digamos que el problema nos dice que tenemos que trazar, vamos a aplicar una simetría axial con respecto al eje, con respecto al segmento PQ. Tenemos el segmento PQ, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trazar desde el vértice A, ¿sí? Una recta que sea perpendicular a dicho eje. Recuerden que, ¿a qué se refiere esto? A que forme un ángulo de 90 grados, ¿sí? De esta manera. Que forme un ángulo de 90 grados. Entonces, observen, estoy trazando la recta y forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, desde mi vértice A hasta el segmento PQ hay una distancia que mide, aquí en este caso son 13 centímetros, ¿sí? Entonces, esta línea, esta recta, la voy a prolongar, que se continúe. Por ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerme en este punto, ¿sí? La regla, y en el vértice A, y de esta forma voy a seguir la prolongación de esta recta, de esta manera. Así genero mi línea guía. Y tomo la medida. Debe ser la misma. Que dije que era, es dependiendo de lo apoyo. 14. Ok. Y ubicamos. Listo. Aquí está. Bien. Entonces aquí ya ubicamos A'. ¿De acuerdo? Y fin. Así de fácil. Con esto, este procedimiento lo vamos a aplicar para cada uno de los vértices de esta figura.
Recuerden, vamos a apoyarnos sobre el segmento PQ, ¿sí? Con nuestra escuadra para que forme una línea de 90 grados, una línea perpendicular, pues. Ubicamos el punto, observen. Ubico el punto y lo que voy a hacer ahora sí es trazar la línea guía que les digo para ubicar B', así. Igual manera para C. Ubico aquí porque se me complica un poco apoyarme. Entonces prolongo la línea que pase por el eje de simetría de esta manera. Y ahora sí, con nuestro compás o con nuestra regla tomamos la medida que hay de cada uno de los vértices hacia la recta, hacia el segmento PQ y ubicamos los puntos de esta manera. Listo. Entonces, aquí tenemos A', aquí es B' y C'. Uniendo, quedaría de la siguiente manera. Listo. Ya ubicamos nuestra imagen, ¿sí? Se invirtió. ¿Ok? Pero mantiene las mismas características, es decir, los mismos ángulos, la misma distancia, digo, la misma longitud de sus lados, ¿sí? Y la misma forma. Bien, ¿dudas con este movimiento? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Todo bien. Ahora vamos a ver el último, que es simetría central. Digamos que vamos a tener que aplicar una simetría central con respecto al punto O. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Al punto O. Entonces, también para ello vamos a trazar una recta, ¿sí? Del vértice A al punto, mi centro de simetría. ¿De acuerdo? De esta manera. Y lo vamos a prolongar, ¿sí? Pero que tenga la misma medida. Aquí son 20 centímetros, entonces, igual manera, voy a continuar de esta forma para ubicar el punto A'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos bien? Esto es lo que vamos a hacer. De igual forma, vamos a hacerlo para cada uno de los vértices de la figura. Vamos a trazar una línea que pase por el centro de simetría. Así. Sí, es nuestra línea guía. Este va a ser para B'. Ahorita vamos a ubicar el punto, ¿sí? Yo nomás estoy trazando ahorita las líneas guía, ¿sí? Que pasen por el centro de simetría. Aquí vamos. Y continúo. Bien. Ahora sí, vamos a tomar las medidas. Yo lo voy a hacer con ayuda de mi compás. Ustedes lo pueden hacer con su regla. Ubico el punto en B. Aquí está. Ahora para C. Para ubicar C'. Listo. Tenemos A', B' y C'. Y unimos los puntos. Listo. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien? ¿Sí?
Ok, entonces, jóvenes, esto es todo en la simetría central y este vendría siendo simetría axial. Ok, voy a... Listo. Bien. Sí, eso es lo que van a hacer con estas figuras, ¿sí? Aquí ustedes van a aplicar una simetría axial y en el otro una simetría central. Si ustedes ya hicieron los movimientos tal cual como les expliqué, o sea, por lo menos que cumpla la misma regla, ¿sí? Debe de tener la misma distancia de cada uno de la imagen con respecto al centro de rotación el centro de simetría debe ser la misma que la que hay con la imagen original. ¿Sí me explico? Que se cumpla esa regla. Ya saben que en la de traslación, los puntos de la imagen deben de tener la misma longitud que hay de los puntos de la imagen original a la imagen de la traslación, ¿sí? Debe ser la misma longitud que la de la directriz. Y esa misma dirección. Ok. Dejo de compartir. Y sería todo, jóvenes.